Bueno, estamos continuando con nuestras clases. Estamos en la clase número 20, que están referidos a problemas de corriente eléctrica. Bueno, en esta clase tenía yo provisto recién implementar problemas referidos con corriente, ¿no? Que era densidad de corriente, si recuerdan, por ejemplo, sigma, conductividad por campo eléctrico, ¿no? Queríamos aprovechar la clase en la que he hablado justamente de la densidad de corriente para hacer algunos ejercicios referidos a esto. Así que esta clase voy a aprovecharla para resolver ejercicios relacionados con lo último que habíamos avanzado, que serían circuitos RC principalmente. Entonces acá, como pueden ver, vamos a resolver del libro de Rodrigo Chi, que saca una captura. Entonces empezaremos con este de acá. Ya saben que los que están con un símbolo amarillito son los que no están resueltos, ¿no? En el libro. Entonces vamos a aprovechar y resolver estos. Ya, tenemos entonces este primer ejercicio que nos dice que nos piden encontrar la pérdida de energía en forma de calor en el circuito de la figura. Demuestra que este número no depende de la resistencia R, sino teniendo en cuenta que inicialmente el condensador de capacidad C1 tiene carga Q sub 0 y el segundo condensador se encuentra descargado. Bien, entonces hay que tomar muchas cosas, hay que considerar varias cosas en este ejercicio porque primero que, como dice, hay que demostrar que la pérdida de energía no depende de la resistencia. Y eso se está refiriendo a que vamos a hacer un estudio de la energía inicial que se tenía en el circuito y la energía final, ¿ya? Entonces, eso voy a colocar acá, ¿no? Estudiamos la variación de la energía total, que se refiere a la energía inicial menos la energía final. Ahora voy a empezar a definir ciertas cosas. Primero, ¿no? Para la energía inicial. Como pueden ver, en este circuito no se tiene fuentes, así que alguno de los capacitores tendría que estar cargado y actuar como una especie de fuente, ¿no? Y justamente acá dice, em, teniendo en cuenta que inicialmente el condensador de capacidad C1 tiene carga Q sub 0, o sea, está cargado. Este es el que está con una carga Q sub 0. Una vez entonces bueno, aquí faltaría un switch, digamos, ¿no? Conectamos, circula una corriente en ese sentido. Pero al inicio, o sea, en T igual a 0, al inicio, el único que tiene carga es el capacitor 1. Entonces, la energía inicial va a estar referida a la energía en el capacitor 1, que sería un medio de carga por el voltaje. Si ustedes recuerdan de las ecuaciones de energía de un capacitor, ¿no? Pero ahora, ¿cuál será el voltaje? Bueno, sabemos que es Q sub 0 ya, ¿no? Entonces acá tengo Q sub 0 y el voltaje es en un capacitor carga sobre capacitancia. Entonces tendría que la energía inicial es Q sub 0 al cuadrado sobre 2 veces C1. Y ahí está. Ese es bueno, el único elemento que en este momento, bueno, en el momento inicial tendría energía. Ahora voy a realizar el cálculo para la energía final. Y acá es donde, como les decía, hay que considerar varias cosas. Bueno, dice entonces, este ejercicio es más como un repaso de todos los conceptos que hemos estado viendo. Sabemos nosotros que esta configuración, por ejemplo, si este actúa como una especie de fuente, acá tengo una resistencia, ¿cierto? Y acá tendría el capacitor. Esta nueva corriente que está circulando gracias al capacitor 1 estaría
cargando al capacitor 2, si se dan cuenta, en un tiempo transitorio, ¿no? Entonces, si yo dibujara, por ejemplo, la carga, el tiempo del capacitor para el capacitor 2 sería desde cero hasta, bueno, sabemos que se carga exponencialmente, ¿no? Entonces, hasta una cierta carga, a una cierta carga. Capacitor 2. ¿Y qué pasaría en el capacitor 1 si tuviera la misma gráfica? Acá pasa lo contrario, ¿no? Se descarga, pero hay que tomar en cuenta que llega a una especie de equilibrio final. Me refiero a que no se descarga completamente porque a la vez que este se va a descargar, este se carga, les decía, ¿no? Y bueno, en un tiempo muy largo va a ocurrir que este también va a tratar de dar energía al sistema. Entonces es como que va a ir oscilando esto hasta llegar a un punto medio. Entonces este no se va a descargar totalmente, va a llegar hasta un cierto nivel de carga. Y estas cargas finales son las que nos interesan. Vamos a definir eso como un voltaje final, ¿ya? Y vamos a decir, el voltaje final va a ser el voltaje que se va a tener en el capacitor 1 más el voltaje en el capacitor 2, ¿no? Esto siempre tomando en cuenta que para la energía final, bueno, para la energía final ha ocurrido un tiempo ya bastante grande, ¿cierto? Entonces, nos basamos en esto. ¿Por qué no estoy colocando ya, aquí está lo importante, por qué no estoy tomando en cuenta bueno, la diferencia potencial o el voltaje en la resistencia? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando esto vaya oscilando, 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 va a llegar a un punto en que ya no va a haber corriente y esto va a tener una determinada carga, esto también, cosa que, bueno, los voltajes van a estar igualados, ¿no? Y ya no va a circular corriente. Por lo tanto, como no circula corriente, esto no entra en juego y no lo tomamos en cuenta, ¿cierto? Bueno, entonces este voltaje final será, el voltaje en el capacitor 1 sería la carga total del sistema sobre S1 más la carga total del sistema sobre S2. Eh, Perdón, aquí hay que tomar algo muy en cuenta. Me estoy olvidando una cosa. Esto va a ser así. Vamos a tomar la carga total del sistema sobre la capacitancia equivalente, ¿no? Y lo que decía era que, mejor lo escribimos así nomás, sin la suma de voltaje, si no va a haber una confusión. El voltaje final va a ser la carga total del sistema, ¿no? Que ha ido oscilando. Pónganse que en un lado ha ido Q sub 0 medios, en otro lado Q sub 0 medios, pero sumado sigue siendo la carga total Q sub 0, ¿cierto? Y vamos a colocar esto. Y el capacitor equivalente entre esos dos. Esto es medio extraño porque tenemos esta configuración, ¿no? Se están dando cuenta acá. Acá tengo el capacitor 1 y acá tengo el capacitor 2. Y bueno, ¿cómo se considera la unión de estos capacitores? ¿Sería en serie o en paralelo? Vamos a guiarnos poniendo, digamos, este lado a tierra, así que nos enfocamos solo en esto, ¿no? Sabemos que este, en el momento de que pase un largo tiempo, no va a circular una corriente y básicamente nos encontraríamos con esto, ¿cierto? Ahora, ¿estos capacitores están en serie o en paralelo? Pareciera que estuvieran en serie, ¿no? Van a tener mucho cuidado ahí porque estos capacitores están en paralelo, claramente, ¿cierto? A partir de un punto están en paralelo. Bueno, esta sería entonces la pequeña consideración acá. Y en paralelo se considera como la suma nada más, ¿no? Porque esto hubiera cambiado si hubiéramos tomado en cuenta que está en serie.
Bueno, eso entonces es lo importante. Luego tengo que, entonces, la energía final será un medio de la carga total, ¿cierto? Sigue siendo Q sub 0, no cambia, por el voltaje final. Pero eso hemos dicho que es Q sub 0 por Q sub 0 entre C1 más C2. Es lo mismo que anotar Q sub 0 al cuadrado entre 2 por C1 más C2. Y con esto ya tendríamos entonces todo nuestro objetivo, ¿no? Ahora solo es restar algebraicamente y con eso habríamos terminado el ejercicio. Entonces delta U ya sabemos que es energía inicial menos energía final. Entonces tengo acá, la inicial era Q sub 0 al cuadrado sobre 2C1 menos Q sub 0 al cuadrado sobre 2C1 más C2. Sacamos un común denominador, 2C1, C1 más C2. Q sub 0 al cuadrado puedo factorizar, ¿no? Acá quedaría C1 más C2 menos C1. C1, C1 se van y nuestro resultado sería C2 Q sub 0 al cuadrado 2C1, C1 más C2. Y este es el resultado que nos muestran en el libro. Entonces lo pueden revisar. Excepto que van a tener en cuenta que el libro ahorita nos está mostrando así el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues hay un error de transcripción. Acá falta el cuadrado porque si no pueden hacer la prueba de que en cuanto a las unidades no va a dar unidades de energía, pero con el cuadrado sí. Entonces, ese es el correcto. ¿Listo? Lo van a hacer una pequeña corrección ahí. Bueno, eso sería en cuanto a este ejercicio. Vean que es un poco medio que con ciertas trampas, ¿no? Y cosas que tomar en cuenta, así que tengan cuidado. Puede entrar normal, puede entrar tranquilamente este ejercicio. Y no es nada complicado, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos al siguiente. Entonces, voy a agarrar acá y pegar. Por eso que de una vez le he colocado en un solo screenshot, aunque medio que no se nota muy bien, ¿no? Pero lo suficiente. Ahí está. Dice, considera el circuito de la figura antes, o sea, antes de t igual a 0, o sea, antes de que empiece, me imagino, el sistema. El switch está en la posición 1. Vean acá está su switch. O sea, está en la posición 1, quiere decir que está acá, ¿no? Está cerrado esto. Esa es la posición 1. Por un tiempo muy prolongado, ¿no? En t igual a 0, dice, el switch se ha movido a la posición 2, o sea, se abre. Ya me estoy dando cuenta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? También ustedes, ¿no? Cuando está en este lado, circula una corriente, ¿no? Seguramente acá se va a cargar el capacitor. Y después de un largo tiempo esto se abre, se corta el paso de la corriente, pero este capacitor está cargado. Entonces, aquí nada más va a haber corriente. Dice, la carga del condensador en T igual a 0, la corriente en T igual a 0, la corriente para un tiempo mayor a 0 y la energía en T igual a 0. Empezamos entonces. Ya, la carga justo en t igual a 0, dice, ¿no? Como les decía, cuando estamos en t igual a 1, acá circula una corriente. T igual a 1. T menor a 0 sería, ¿no? O en el punto el switch 1. Circula una corriente, lo cual empieza a cargar el capacitor. Y lo que nos está pidiendo es eso. ¿Cuánto es la carga del capacitor o sea, cuando está cargado sería, ¿no?
ahora está cargado en t igual a 0, fíjense, no está descargado. Debido a que en tiempos antes de 0, de t igual a 0, circulaba una corriente y cargaba el capacitor. Entonces tenemos que hallar eso. Voy a llamarle esto un I sub 0. Por acá seguramente circula una corriente I1 y por acá una corriente I2, ¿no? Imagínense, estamos iniciando nosotros el ejercicio, este capacitor está descargado, empieza a circular la corriente, dice por un tiempo prolongado, ¿no? Llega un punto en el que este capacitor se carga totalmente. ¿Qué pasa? Pues, o sea, ¿qué pasa cuando un capacitor está totalmente cargado? Con su corriente I1 seguirá circulando. Eso voy a anotar acá. Antes de t igual a 0, para un tiempo prolongado, como dice, ¿no? Yo tomo estos tiempos prolongados como un tiempo muy grande, matemáticamente t tiene infinito. ¿Qué es lo que está pasando? El capacitor ya está totalmente cargado. Totalmente cargado. Como, entonces, o en consecuencia de eso, ya no circula, eso es importante, la corriente 2, o perdón, la corriente I1. En algunos libros se dice que el capacitor se comporta como circuito abierto. Súper importante, ¿listo? Por lo tanto, si ha pasado ya mucho tiempo y el capacitor está totalmente cargado, ya no hay corriente, o sea, es como un circuito abierto, ¿no? Esto se ha abierto, así que no existe corriente. Y la única corriente que estaría circulando sería esas dos que están dibujadas ahí. Entonces voy a hacer una cosa yo. Como quiero hallar la carga en el capacitor, la carga del capacitor en t igual a 0, por definición, eso sería, a ver, voltajes Q sobre C. Despejando tendríamos capacitor por el voltaje en el capacitor, ¿cierto? El capacitor ya conozco el valor de C, solo me faltaría encontrar el voltaje del capacitor, con ayuda de lo que estaba viendo antes, ¿no? Entonces digo, por ley de corrientes de Kirchhoff, digo que la corriente I sub 0 que está entrando será igual a I2 que está saliendo. Tomando en cuenta que yo voy a aterrar este punto de acá y voy a llamarle a esto, a este nodo de acá, ¿cierto? Entonces, recordando un poquito de la ley de corriente de Kirchhoff, ¿qué tenemos? Ya que esto está aterrado, se supone que estamos considerando 0 voltios acá. Entonces, el potencial en este punto va a ser el valor de esto, ¿no? Del voltaje, o sea, va a ser B. Ya tengo entonces los potenciales a lo largo de la resistencia R. Por definición, entonces, se tiene que voltaje B menos el voltaje en el punto A sobre R sería la corriente I sub 0, ¿no? Ahora, la corriente en el punto, bueno, I2 sería voltaje A menos el voltaje en este punto, ¿cierto? Extremos, pero aquí es cero, entonces solo tomo voltaje A sobre la resistencia. De acá vemos que se simplifican ya que son la misma resistencia, en caso de que no fueran, pues no, entonces tengo que el voltaje en A es un medio de B, ¿cierto? O B medio. Entonces el voltaje en este punto A es de la mitad del voltaje de la fuente, lo cual es lógicamente correcto, ¿cierto? Ya, ahora, ¿para qué me sirve tener el voltaje en el sub A, ¿no? Porque ahora puedo analizar más o menos el voltaje que tendría en este punto. Pero no olviden
que en un tiempo prolongado no circula corriente. Eso quiere decir que por el hecho de no circular corriente, el voltaje o el potencial en este punto A sería el mismo que este punto de acá. ¿Listo? Porque no circula una corriente, ¿no? Es como un circuito abierto. Ya que este es un circuito abierto, pues estos potenciales son lo mismo. Y con eso es que obtengo el voltaje en el capacitor. Les digo, luego entonces el voltaje en el capacitor va a ser el voltaje A, que sería entonces B medios. Y con eso habría terminado mi primer inciso A, ¿no? Entonces, la carga en el capacitor en T igual a 0 había sido Q por el voltaje en el capacitor. Entonces, eso es CV medios, donde C y B son datos ya, ¿no? Ahí está. Entonces, un pequeño repaso de conceptos, ¿no? De ley de corrientes de Kirchhoff. Haremos el inciso B. Inciso B dice, la corriente en T igual a 0. Ya. Después de que el switch es movido a la posición 2, ¿no? Eso es importante. Entonces me olvido de todo este lado, me hago un dibujito de lo que queda de mi circuito, porque ahora la posición va a estar en el punto 2. Eso quiere decir que todo esto ya es circuito abierto y ya no me interesa, ¿no? Por lo tanto, el esquema de mi circuito sería algo así, ¿no? Esto vale R, esto es R y este es C. Y me están pidiendo la corriente en ese circuito, sería, ¿no? Lo bueno es que, bueno, es yo creo que bastante obvio que esto se va a convertir en algo así. Esto es 2R, ¿cierto? Esto es C. Y mi intención es hallar I. Puedo decir que por ley de voltajes de Kirchhoff se tiene el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje en esta resistencia que sería simplemente 2RI. Y bueno, es lo bueno, ¿no? Que directamente aquí tengo la corriente, que sería Q sobre 2RC. Pero ¿cuál será Q? Se toma para T igual a 0, ¿no? Entonces, Q, bueno, esa Q que está en la fórmula va a ser la Q en T igual a 0. Por lo tanto, mi corriente en T igual a 0 será Q, que ya tengo el valor aquí, está CB sobre 2. Lo reemplazo en esta ecuación, ¿no? Tendría CB sobre 2 por 1 sobre 2 RC. De acá se simplifican estas dos de acá. Y con eso tengo mi respuesta. Todas estas respuestas están por si acaso en el libro. Ya estoy viendo ahorita para, para que tengamos concordancia, ¿no? Y no esté distinto. Listo. Esa sería mi corriente en un tiempo inicial. Haremos el siguiente inciso. A, B, el inciso C. Dice la corriente para T mayor a 0. Voy a verificar si está grabando ya. Ahora es un poco distinto, ¿no? Porque me están diciendo la corriente para cualquier tiempo que sea mayor a 0 después de que el switch se movió a 2. Ya no solo en un estado inicial, sino, ya saben, en un estado transitorio, permanente, ¿no? Nuevamente voy a aprovechar este circuito que ya está acá dibujado. Y nuevamente, ¿no? ¿Cuál será la polaridad de este capacitor cuando ha estado conectado? Eso es importante por si acaso.
Porque tenemos el caso de descarga de un capacitor, ¿cierto? En un inicio hemos considerado que el capacitor se estaba cargando con una polaridad más menos, ¿no? Se estaba cargando y estaba funcionando como, digamos, un elemento que consumía energía del sistema. Pero ahora nos damos cuenta que este es el que, a ver, este es una caída de voltaje, lo que nos llaman, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado acá en la descarga del capacitor, ¿listo? Porque, eh, bueno, y eso por ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos que tener esto. Voltaje en el capacitor más el voltaje, se me refiero con esta polaridad vamos a usar, más el voltaje en la resistencia, en este caso 2R. Acuérdense de que la descarga del capacitor es así. Otra forma de acordarse sería resolviendo la ecuación diferencial, tiene que darnos una exponencial negativa. Ya saben por qué no, descarga del capacitor. Pero bueno, es importante esos detalles, porque si lo hacen con polaridad, digamos, como fuente, les va a salir una especie de que eh, esta es una fuente real y está continuamente pasando corriente, y lo cual no pasa en la vida real, ¿no? En la descarga, entonces, consideran como caída de tensión para el capacitor. O de que 2RI, mejor voy a derivar, ¿no? Derivar toda la ecuación. Para tener de una vez I sobre C más 2R derivada de I respecto de T, ya que me están pidiendo la corriente. Acá está, ¿no? La corriente. Podría haber ido por el lado de la carga, pero de una vez iré por la corriente. Y resolvemos esta ecuación diferencial, que es una de variables separables. Ahí está. Integrando, entonces tendríamos logaritmo de la corriente es igual a menos 2RCT más una constante. O en otras palabras, tengo, aquí creo que me he equivocado, ¿no? Esto es 1/2RC. Esto pasa a dividir, esto voy a corregir. A la menos 1/2RC por T. Bueno, ya saben por qué, ¿no? Esta constante, bueno, es la misma en consecuencia de esto, debido a que tengo esto. Yo creo que no creo que sea muy necesario, ¿no? Por si acaso les muestro, pero esto sigue siendo una constante y eso es lo que estoy colocando acá. Ya. Necesito una condición inicial para encontrar esa constante. Entonces digo, mmm, en t igual a 0, ¿cuánto era la corriente? Es justamente lo que hemos ido hallando antes. O sea, estamos yendo por pasos, ¿no? Y es b sobre 4r. Entonces digo, la corriente vale b sobre 4r es igual a c. Cuando t vale 0, bueno, e a la 0 es 1. Y acá está el valor de la constante, ¿no? Entonces, finalmente, la corriente para cualquier tiempo mayor a 0 había sido b sobre 4r e a la menos 1/2rc por t. Ojo, ¿no? Ya saben, exponencial negativo, descarga de un capacitor. Y luego hacemos el último inciso D. Y ahora me piden calcular la energía almacenada en el condensador en T igual a 0. Ya.
¿Cómo era la energía en un capacitor? Un medio de C por B, ¿no? Perdón, cuando es Q por B, ¿no? Justo lo que estábamos haciendo al principio. Un medio de Q. Cuando es C, es un medio de C por B al cuadrado. Ya. Lo interesante acá, digamos, sería la trampa, es de que hay que tomar muy en cuenta que dice la pregunta, la energía almacenada en el condensador en T igual a cero. Y entonces hay que tomar en cuenta que en T igual a cero, esto tiene un valor, ¿no? ¿Cuánto vale? Ese es el inciso A, CB medios. ¿Y cuánto es el voltaje del capacitor en T igual a cero? Voy a colocar así. No nos olvidemos de eso. ¿Dónde está? Es una especie de trampa, ¿no? En un inicio, el voltaje en el capacitor es B medios. B medios. Y ya con eso reemplazamos recién los valores. Un medio de Q, eso es CB medios, y esto es B medios. Entonces la energía va a ser CB cuadrado sobre 8. Y ese también es el resultado que nos muestra, ¿ya? Bien, todos los resultados han salido más bien correctos. Pequeñas cosas a considerar bien importantes. Yo creo que en un examen de literatura, si ustedes no toman en cuenta, por ejemplo, esto, ya fue, ¿no? No nos van a hacer valer. O sea, porque el ejercicio es sencillo en el aspecto de que hay que conocer bien bueno, estos detallitos teóricos serían, ¿no? Bueno, realizamos el último ejercicio porque los demás también están resueltos ya en el libro. Ya. Bueno, un condensador de capacidad C formado por placas circulares de radio B está cargado y con un voltaje B sub cero. La separación entre las dos placas paralelas es pequeña comparada con B. En T igual a cero se cierra el switch y el condensador comienza a descargarse. Calcula en función de B sub cero, CB, o sea, de todos los datos, la carga en función del tiempo, dice, ¿no? Ya. Y el campo eléctrico en el espacio entre las dos del condensador. Para el inciso A. No nos olvidemos que este es un clásico, eh, es vean que el capacitor está cargado. Entonces, enteramente se va a descargar, ¿cierto? Eh, y bueno, ¿cuál sería, cómo se demuestra nuevamente? Eso ya lo habíamos hecho antes, pero podemos hacerlo una vez más, ¿no? Tenemos que la carga en el capacitor es, perdón, el voltaje en el capacitor o por mallas o por lo que, o corriente de Kirchhoff, al final son lo mismo, ¿no? Tenemos carga sobre C más I por L igual a cero. De acá puedo derivar, ¿no? Todo, a pesar de que ahora me piden la carga, fíjense. Hace rato he derivado porque me pedían directamente la corriente, entonces acá no me conviene, ¿no? Directamente, I es derivada de Q respecto de T más 1 sobre RC, Q igual a cero. Nuevamente por variables separables, esto es
menos 1 sobre RC de T, ¿no? Integrando tengo el logaritmo de Q menos 1 sobre RC por T más una constante, donde esto va a ser constante menos 1 sobre RC por T. Ya sabemos, el resultado es un poco medio que familiar ya. Mejor si se lo saben de memoria, les decía, porque ahora está hablando de campo eléctrico, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí pueden pedirles un electrón que está moviéndose y ver cómo se afecta con su campo eléctrico. Ya, de todas maneras, ya saben, estamos repasando una vez más, es bien pequeñito, de todas maneras, demostrar la carga o la descarga sería, ¿no? Del capacitor. No nos olvidemos que necesitamos hallar esta C. Bueno, voy a colocar A ya para no confundir con C de capacitancia. Y decimos, bueno, en T igual a 0 sabemos que el capacitor está cargado. Entonces, la carga, ¿cuánto vale? Vamos al enunciado y dice que en un tiempo cero el voltaje es V sub 0. Entonces, eso sería, a ver, V es Q sobre C, ¿cierto? V sub 0 por C. Reemplazamos acá y encontramos que A vale P sub 0 por C. Entonces ya para una respuesta, o sea, Q de T sería V sub 0 C E a la menos 1 sobre RC por T. Ninguna novedad, ¿no? Ya lo hemos hecho antes y lo estamos repasando ahora. Yo creo que esto ha quedado súper claro. Ese es el inciso A. Inciso B. El campo eléctrico en el espacio entre las dos placas del condensador. Saben ustedes bien que, fíjense, acá se acumulan las cargas positivas, acá las negativas. Y el comportamiento del campo eléctrico acá es casi uniforme, ¿cierto? Dentro de las placas paralelas. Y me están pidiendo ese campo eléctrico. Entonces, bueno, recordando, no creo que sea necesario volver a los temas, ¿no? Se hallaba el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss dentro de un capacitor, ¿se acuerdan? Si este era más Q, este era menos Q, se tomaba en cuenta esto así, este menos Q era así, estos se eliminaban entre sí y acá quedaba dos veces el campo eléctrico y ese campo eléctrico era E sub 0 sobre 2, perdón, sigma sobre 2 E sub 0 y con este 2, entonces el campo eléctrico dentro de un capacitor es sigma sobre E sub 0. Así de rápido, ¿no? Entonces el campo eléctrico eléctrico dentro de un capacitor es, no olviden esto, mejor si se lo saben también de memoria. Ya. Pero, bueno, me está hablando de dimensiones del capacitor, no me está diciendo que tiene un radio B, así que seguramente tengo que trabajar con sigma, que es carga sobre área. Y área es pi por el radio al cuadrado. El radio me dice que es B. El radio del circulito es B, ¿no? Y bueno, una circunferencia, por eso es pi por el cuadrado. Entonces, el campo eléctrico sería eh, sigma, bueno, sería esto sobre, o sea, carga sobre E sub 0 pi por B al cuadrado. Y finalmente, si yo quiero encontrar esto en función del tiempo, necesitamos que la carga también dependa del tiempo, ¿no? Ahí está. Y nosotros ya tenemos esa carga en función del tiempo. Ya para las respuestas solo nos quedaría reemplazar este resultado obtenido anteriormente acá. Entonces mi campo eléctrico en función del tiempo va a ser B sub 0, C sobre E sub 0, pi por B al cuadrado, E a la menos 1 sobre RC por T. Fíjense que es el campo eléctrico en descarga. Con esto ya podríamos hallar la trayectoria, ¿no? De un electrón que es disparado, por ejemplo, acá.
y solo necesitaríamos esta ecuación, ¿cierto? Bien, con todo entonces esto explicado nuevamente y repasado, damos por terminado esta parte del tema de corriente eléctrica y circuitos RC y RLC, ¿no? Como hemos visto en clases anteriores. Damos entonces iniciado el siguiente tema, ya, aprovechando este tiempo porque me he dado cuenta que en el cronograma no había introducido una clase de campo, la explicación teórica del campo magnético. Entonces vamos a eso. La siguiente clase directamente es la aplicación de Biot-Savart, ¿no? Ese es el cronograma. Entonces acá haremos un repaso breve para ya ir tranquilamente a la explicación de la ley de Biot-Savart. Bueno, en analogía con el campo eléctrico, eso voy a colocar acá. Por si acaso, el título realmente de eso debería llamarse magnetostática. ¿Listo? Porque estamos considerando campos magnéticos que solo dependen del espacio. Aún no estamos considerando campos magnéticos que dependen del espacio y del tiempo. De hecho, en la materia de física 3 no se ve esto, ¿no? Pero es otra cosa. Bueno, sobre la base de magnetostática. En analogía entonces con el campo eléctrico, hemos visto que el campo eléctrico tiene una carga que puede ser fuente de ese campo que genera, ¿no? Ese campo de vectores, campo vectorial, que le hemos asignado el nombre de campo eléctrico. Ahora vamos a tomar en cuenta, por si acaso esto se considera que esta carga es una carga estática, o sea que no tiene movimiento. Ahora consideramos que la carga tiene velocidad. Por el momento, velocidad constante. Tampoco se estudia en física 3 qué pasa si tiene aceleración. ¿Qué pasa entonces si esa carga que estaba en un inicio acá, ¿no? Que he dibujado ahí arriba, em, empieza a tener una cierta velocidad en el espacio? Esa carga aún tiene campo eléctrico, ¿ya? Pero debido al movimiento, es como que ese campo eléctrico se ve afectado y se genera un nuevo fenómeno principalmente. Cuando tenemos cargas en movimiento, aparece un campo vectorial de este tipo, ¿listo? Que por si acaso, ya saben ustedes que se identifica según la regla de la mano derecha, ¿no? O sea, me refiero a que si aquí están sus dedos, aquí estaría su pulgar de la mano derecha, estamos circulando en ese sentido, por lo tanto el movimiento debe ser en ese sentido. Eh, que aquí lo deje, ¿no? Ya. Esto de acá es el campo magnético. Esto que está girando, bueno, no está girando, en realidad son un campo vectorial con una especie de circular, ¿no? Vectorial. Por lo tanto, basándonos entonces en las ecuaciones de Maxwell, se recuerdan que aquí sí puedo escribir esto.
Ya les había adelantado desde el inicio del curso de que la primera ecuación de Maxwell, especialmente los que dominan esto del análisis vectorial, saben, ¿no? Sabemos de que esta es una divergencia del campo eléctrico. Y la divergencia habla de que ese campo, si ese campo tiene fuente o sumidero, en este caso sí tiene, ¿no? Y está afectado justamente por la densidad de carga que está relacionado con la carga misma, ¿no? Así que esto habla de que este campo vectorial tiene una fuente que es la carga. También habíamos dicho que no existe un rotacional del campo eléctrico. Y hemos indicado de que este rotacional indica qué tanto está girando, entre comillas, girando ese campo eléctrico, ¿cierto? Ya lo había indicado antes. Pero pues no está girando, o sea, es radial ese campo, como estamos viendo acá. Por eso es que no tiene una fuente de un rotacional. Es como, es bien parecido a esto. Si esto tuviéramos algún número como fuente, estaríamos indicando que algo está provocando el rotacional del campo. Pero como no es, comillas, pues es cero. Pero acá no pasa eso, ¿no? De hecho, los acabo de comentar de que el campo magnético es un campo giratorio. Ah, ya, entonces, ¿cómo será la divergencia del campo magnético? ¿Será un campo radial con fuente o sumidero? Pues no, cero es eso, ¿no? Tendrá un rotacional y les comento que sí, ¿no? Estamos viendo claramente que hay algo que hay algo que provoca que ese campo magnético rote. Y ese algo que hace que rote es esto. ¿Qué es esto? Es la permeabilidad magnética del vacío. Aquí habíamos visto que es la permeabilidad eléctrica del vacío, ¿no? Acá tenemos la permeabilidad magnética del vacío y esto sería como una especie de fuente, tanto como para el campo eléctrico. La fuente acá es esto, ya saben qué es esto, es la densidad de corriente. ¿Qué tendrá que ver con mi carga en movimiento? ¿Qué cosa es carga en movimiento? Es justamente lo que hemos definido como corriente, ¿no? Entonces, a causa del movimiento de esa carga, estamos hablando de que existe una densidad de corriente o corriente, ¿no? Y por lo tanto, debido a la densidad de corriente, podemos asignar un rotacional al campo magnético. Entonces, finalmente con eso confirmamos matemáticamente la existencia del campo magnético. Por eso es importante entender estas ecuaciones vectoriales para que todo sea como una especie de engrane y engranen correctamente, ¿no? La parte física y la parte matemática. Bueno, entonces acá ya nos está mostrando el origen justamente del campo magnético, ¿ya? Esto por si acaso se llama, solo haciendo un repasito, esta es la ley de Gauss, solo que en su forma diferencial. Esto de acá se llama la ley de Ampère. ¿Listo? Por si acaso, estas cuatro ecuaciones que he escrito acá todavía no son las ecuaciones de Maxwell completas, ¿ya? Ojo con eso. Solo son unas ecuaciones de Maxwell para un estado estático, ¿no? Por eso seguimos en magnetostática. Cuando lleguemos a la última clase del curso, vamos a ver en qué van a cambiar, dónde entra acá la ley de Faraday
¿no? Y con eso vamos a completar las ecuaciones de Maxwell. Bueno, entonces una vez de que ya sé qué cosa es un campo magnético, estamos de acuerdo en que si hago circular una corriente a través de un conductor, tengo cargas en movimiento. Si tengo cargas en movimiento, estoy hablando de una densidad de corriente. Si tengo una densidad de corriente, estoy hablando de un campo magnético que está girando eh, alrededor, ¿no? Este dibujito que estoy haciendo siempre tienen que tenerlo en la cabeza, imaginando ya, porque va a haber muchos ejercicios en los que yo directamente voy a tomar en cuenta que ustedes ya se están imaginando de que está girando, ¿no? Si digamos yo tengo acá un conductor que está saliendo de la pantalla, que el conductor es grande, y a medida que nos vamos alejando, el vector se vuelve más pequeñito, por si acaso. Aquí son más chiquititos, ¿no? Ahí está. Bueno, estoy haciendo varios dibujos ilustrativos para tratar de explicar y que se entienda bien físicamente, ¿no? En lo que significa el campo magnético. Ya. Ahora hay algo, bueno, los voy a mencionar, ¿ya? Existe una ecuación, ¿ya? Que se llama ecuación de continuidad. Y los que están llevando ahorita el curso de análisis vectorial también paralelamente, me gustaría que demuestren esta ecuación. Ahí está. Esa es la ecuación de continuidad o también llamado conservación de la carga. No quiero entrar en detalles de la explicación matemática y física que tiene esta ecuación, ya, pero más o menos habla de, fíjense, la divergencia de la... Es una conexión entre la densidad de corriente y la densidad de carga, ¿no? Justamente de lo que les acababa de hablar. Una conexión entre ambos fenómenos. ¿Listo? Pero hay algo importante acá. No hemos considerado que nada todavía va a cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, en magnetostática se considera esto cero. Por lo tanto, decimos que la divergencia de la densidad de corriente va a ser cero. Bajo esta, ¿cómo les podría decir? Bajo esta consideración es donde se empiezan a construir todos los elementos referidos a magnetostática. ¿Listo? Esto por si acaso es lo más importante. En magnetostática se cumple esto, que no hay una divergencia de la densidad de corriente. Ya. Esto, bueno, no he hablado mucho de esta parte, pero es igual de importante, ¿no? Por si acaso, esta es una de las cosas más importantes de todo el electromagnetismo porque indica de que el campo magnético, como no tiene fuente como tal y como no tiene fuente, estoy diciendo que no existe un monopolo magnético, ¿no? No sé si alguna vez en algún video han visto ustedes eso. No existen los monopolos magnéticos. Me refiero a que si tengo un imán, sabemos que tiene un lado norte y un sur y su campo magnético serían las líneas así, ¿no? Este es un polo norte, polo sur. Tenían una tarea de averiguar ustedes cómo era un dipolo eléctrico. ¿Se acuerdan? Una carga positiva y una carga negativa. Su comportamiento del campo eléctrico, les cuento de esto, es muy parecido a lo que estamos viendo acá. O sea, de hecho es lo mismo. Estas que estoy dibujando acá son las líneas del campo eléctrico de un dipolo eléctrico y estas que he dibujado aquí son las líneas del campo magnético
de un dipolo magnético, se llama, ¿no? Un imán es un dipolo magnético. Y bueno, eso yo sé que ustedes lo saben. Pero estamos nosotros de acuerdo en que existen cargas individuales, ¿no? Carga positiva, carga negativa. Ya hemos visto que esto hace alusión al electrón, esto es un protón, pero existirá una carga solamente para el campo magnético, podríamos decir positivo y carga negativa magnética. Pues eso es justamente lo que dice esta ecuación. Como no hay fuente única, o sea, no hay manera de que haya una carga magnética, no sé cómo llamar una carga, no existe, ¿no? Que me dé campo magnético como fuente. Esto no existe, al menos no hasta ahora, ¿no? Porque si alguien lo descubre, toda la teoría electromagnética se cae como una torre gigante y estamos fritos. Inclusive caería, bueno, caería, pero se tendría que modificar en muchas cosas como la relatividad. Entonces es una consecuencia bien grande, o sea, de algo tan sencillo, ¿no? Matemáticamente, pero físicamente tiene un gran poder. Ya. Bueno, bajo esta introducción, entonces espero que se haya entendido bien eso del campo magnético. Creo que está de más hablar del flujo magnético. Ya saben que un flujo está definido como la integral a través de una superficie, puede ser cerrada o abierta, no importa, del campo vectorial por diferencial de superficie, ¿no? Lo mismo que el campo eléctrico, solo que en campo eléctrico aquí entraba E. En un flujo magnético, pues es esto. Les comento que a ver, aquí hay algo bien bonito, ya que podemos hablar sobre el flujo magnético. No sé cuántos de acá estarán al día en análisis vectorial, pero vamos a aplicar la divergencia, el teorema de la divergencia de Gauss a esta integral de superficie. ¿Qué me dice vamos a anotar así? ¿Qué me dice el teorema de la divergencia de Gauss? De que si yo tengo una integral cerrada en una región R de, bueno, de una integral de superficie, puedo convertirla a una integral triple, ¿no? En un cierto volumen y acaba de entrar la divergencia de este campo, ¿no? Por diferencial de volumen. Pero no olvidemos algo importante. Y acá está. ¿Cuánto vale eso? Cero, ¿no? Este es por si acaso el flujo magnético. Este es cero, no hay donde más, no hay donde perderse. En consecuencia, el flujo magnético a través de una superficie cerrada siempre va a ser cero. Por eso es que no se habla mucho de flujo magnético, ¿ya? Porque ahí está, les estoy demostrando que siempre va a ser cero. ¿Por qué será eso? Porque, yo voy a colocarlo geométricamente, voy a dibujarme acá unas cuantas líneas de campo magnético. Imagínense que estas líneas, estos vectores están en el espacio. Y resulta que mi análisis estoy haciendo ahí en una superficie, ¿no? ¿Qué está pasando con este flujo de vectores? Entrando y saliendo a la vez. Todos los vectores que entran son los mismos que salen, ¿no? Aunque yo agarre una superficie volumétrica, o sea, me refiero a una superficie cerrada con un cuerpo, sigue cumpliéndose lo mismo, porque o sea, es rotacional, ¿no? Todas las que entran vuelven al mismo lugar. Entonces, también geométricamente, en ese sería un pequeño dibujo ilustrativo, no soy muy bueno dibujando en tres imágenes tampoco. Eso en cuanto al flujo, ¿listo? Ahora solo nos quedaría estudiar la ley de Biot-Savart.
Ya, bueno, conceptualmente entonces ya sabemos más o menos lo que es un campo magnético. Es algo, un campo vectorial muy parecido al campo eléctrico que tiene un origen distinto, ¿no? Ahora sí, vamos al punto de que se nos interesaría saber cómo calcular un campo magnético. ¿Cómo se calcula el campo magnético en un punto en el espacio? O sea, me refiero a que en campo eléctrico, por ejemplo, teníamos una distribución de carga, ¿cierto? Digamos, volumétrica, y un punto en el espacio. Y calculábamos el campo eléctrico total a consecuencia de esta distribución de carga sobre ese punto, ¿no? Ahora quiero lo mismo, pero esta vez seguramente voy a tener una distribución de corriente, seguro, ¿no? Para calcular esta vez el campo magnético en un punto en el espacio. Seguro aquí van a circular corrientes, porque ya saben que el origen es ya no es una distribución simplemente de cargas, sino son corrientes. ¿Cómo se calcula esto? Normalmente ahí hablamos de la ley de Biot-Savart, que me indica lo siguiente. El campo magnético vamos a hallarla de la siguiente manera. Va a ser u sub 0 sobre 4pi integral. Vamos a dejarlo integral nomás ahí. ¿Listo? Aquí hay dos formas de calcular. Si se conoce la corriente, va a ser dr, producto vectorial por, a ver, aquí es la corriente. Vamos a dejarlo mejor así. Densidad de corriente, producto vectorial por R sobre el módulo de ese vector R elevado al cubo en un volumen, ¿no? Esta es la ley de Biot-Savart. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, la densidad de corriente puede estar definido como cargas en movimiento, ¿cierto? Entonces, todavía no lo voy a escribir, pero vamos a cambiar, porque no siempre vamos a conocer la densidad de corriente. Puede que, por ejemplo, en un hilo conductor solo nos den de dato la corriente I, ¿cierto? Entonces, vamos a modificar esto según lo que nos dé el ejercicio mejor. Vamos a tomar en cuenta la ley de Biot-Savart así como tal. ¿Se acuerdan? Es muy parecido a la analogía con el campo eléctrico, era 1 sobre 4 pi e sub 0 integral de, acá venía la densidad de carga por R sobre el módulo al cubo en un volumen, ¿cierto? Vean, acá tenía un producto, ni siquiera un producto, porque bueno, este es una constante, entonces aquí simplemente el vector R. Es un escalar, ¿no? No es una constante, es un escalar. Acá tengo un producto vectorial, ¿cierto? Tienen esa pequeña diferencia. Uno es producto vectorial y otro es, bueno, un simple producto. Mm, hay que tomar en cuenta, por si acaso, no sé si alguien hasta ahora se ha preguntado, pero nadie me ha dicho, si estas ecuaciones tienen un origen, ¿no? ¿De dónde salen? Pues tienen, ¿ya? Se llaman la ecuación, el teorema de Helmholtz, que lo he colocado en la última clase también del curso. Es específicamente la última clase. Ayer me estaba dando cuenta que me había equivocado. En la clase 32 dice teorema de Boltzmann, lo había colocado. Pero este teorema de Helmholtz, con tantos nombres de estos físicos, pues ya se me complican un poco, ¿no? Bueno, entonces espero que hasta aquí haya quedado claro. En eso vamos a quedar en esta clase. Ya está explicado lo que es el campo magnético, la ecuación que vamos a utilizar. Y en las próximas dos clases, directamente, ¿no? Lo que nos interesa. Ejercicios tal vez complicados, aplicando la ley de Biot-Savart, porque eso es lo que entra al examen de escritura también. En eso quedamos entonces en esta clase.